Vamos a analizar hoy nuevamente la situación actual en Ucrania, que ha cambiado bastante. Tras esta llamada de Trump a, en este caso, Putin, no se sentó en esta mesa de negociación a la Unión Europea ni a Ucrania. ¿Qué podemos decir con eso? Bueno, evidentemente, primero un dato muy importante. Desde el 2009 que Estados Unidos no tenía un acercamiento hacia Rusia, ¿sí? O sea, son muchos años, mucho tiempo, y es un cambio de filosofía en la política exterior norteamericana, ¿sí? Concretamente de Trump en este caso. Después, bueno, después de ese llamado, como bien dijiste, se convocaron a la ciudad de Riad, sí, en Arabia Saudita, que no es un tema menor porque es el principal aliado de Estados Unidos en la zona, sí. Y bueno, allí se reunieron los dos cancilleres, bueno, en el caso de Estados Unidos, el secretario de Estado Rubio, sí, y Sergei Lavrov, sí, en el caso de Rusia. Y bueno, y están discutiendo a ver cómo pueden, primero, por lo menos poner un alto al fuego, que es lo que necesita Trump como para mostrar resultados, y después, bueno, a ver hacia dónde se va. ¿Qué pasa? Faltan los dos, digamos, afectados directamente por esto. Ucrania, que directamente ha señalado que no va a admitir ningún proceso de paz en el cual no esté sentado a la mesa o ninguna Claro. negociación. Y después la Unión Europea, que bueno, como también ha dicho recientemente un ex secretario de la Unión Europea, Josep Borrell, solamente actúa cuando suena el despertador. Y bueno, el despertador sonó. Entonces el lunes se reunieron en Francia los principales líderes europeos, convocados por Macron. Esto no es una reunión de la Unión Europea, ni mucho menos, si bien asistieron obviamente el funcionario de la OTAN y de la propia Unión Europea, pero fundamentalmente era para los primeros mandatarios de cada uno de los países, por lo menos de la Unión Europea o de la Europa, de la antica, como dirían por allí, Europa, ¿sí? De la Ujú. Europa territorial, sumado a Gran Bretaña, obviamente. Sí. Y bueno, ¿y cuál fue la conclusión? Y que hay que hacerlo más grande. Entonces se están reuniendo en este momento no solamente esos países, sino que están llamando, porque obviamente esto es un despertador que hace mucho ruido, a los países bálticos, ¿sí? Que básicamente van a ser los principales afectados por su cercanía en el caso de un acuerdo, ¿sí? Noruega, Suecia y Finlandia, que ya sabemos que han tenido problemas históricos con Rusia, Sí. Rumania, y bueno, y el resto de los países europeos, y además Canadá, ¿sí? Como Ujú. para señalar un poco. Entonces, bueno, en esta no cumbre, sino esta reunión ampliada, seguramente el objetivo es tratar de participar de esta negociación. Justamente en el bloque anterior escuchábamos a Pedro Sánchez, que decía que la seguridad europea y la paz en Ucrania eran, en este caso, dos caras de la misma moneda. O sea que la preocupación es grande, podríamos decirlo así. Sí, sin duda, sin duda. A ver, para por ahí aquel que no entiende de geopolítica, acá tenemos que pensar que Ucrania es un poco el estado tapón. Bueno, y en esa reunión también fue Grecia, va a estar Grecia hoy, o invitada, que Ujú. es otro de los estados tapones, entre, en realidad, la diferencia cultural que no se admite, ¿sí? Que genera estas diferencias entre el occidente y el oriente dentro de Europa, que son visiones diferentes. En Occidente había múltiples visiones, regionalismo y demás, y se superaron con la Unión Europea o se superan con esto, con la perturbación, como bien ha dicho, ¿sí? Cuando se perturba la seguridad o la vida en paz, que ese es un valor que tiene Europa. ¿Pero por qué lo tiene Europa? Porque tuvo dos guerras mundiales, ¿sí? O sea, tuvo millones de muertos. Entonces, la realidad es que siempre hay que tener presente que el despertador es tan grande como aquel que en algún momento señaló Albert Einstein, que alguna vez lo citamos, en el cual él no sabía cómo podía terminar una conflagración, una tercera guerra mundial, pero sí sabía la tercera, que iba a ser con palos y piedras. Entonces, es realmente una situación compleja y complicada si Estados Unidos, que acá viene la cuestión, se desentiende del problema de Ucrania, Ujú. sí, digamos, con un objetivo de favorecer a alguna de las dos partes, porque esa es la cuestión allí a tener presente. O sea, no asumir realmente una posición de
tercero mediador, negociador, como para poder generar digamos, un acercamiento entre las partes. Igualmente Zelensky fue tajante, ¿no? En lo que dijo, dice, cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tiene validez, ¿no? Fue tajante. Sí, tal cual. Y creo que más allá de su compromiso con su pueblo y de ser un líder político, digamos, eso le permite recordar cuáles fueron los resultados de las negociaciones sin los protagonistas en la Europa previa justamente a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos la paz de Múnich, por ejemplo, sí, allá por el 38, sí, donde justamente se resolvió la situación de los Sudetes sin los Sudetes, o sea, sin representantes de lo que era en ese momento Checoslovaquia. O ni hablar, pero bueno, dejémoslo un poco, no atemoricemos a nadie, el acuerdo Ribbentrop-Molotov, que fue el que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, en el cual se repartieron en un protocolo secreto el territorio de Polonia, que no está lejos y está profundamente preocupada. No debemos olvidar que tiene 6 millones de refugiados y Claro. ha distribuido varios de aquellos que han abandonado Ucrania en función de la guerra, ¿no? Podríamos señalar también en estas afirmaciones que se van conociendo que Rusia no quiere a Europa en este acuerdo. Por supuesto que no la quiere, por supuesto. ¿Por qué? Porque en realidad sería una forma de establecerse como potencia, digamos, dominante al lado de Estados Unidos. Y hay una realidad también en la política. Muchas veces es preferible elegir el enemigo. En este caso, los estados de la Guerra Fría eligieron sus enemigos y obviamente eso generó un mundo bipolar, pero basado en dos grandes potencias. Hoy el mundo es multipolar, sí, más allá de que lo discutamos o no. Hoy tenemos a China, hoy tenemos a Europa, y bueno, el problema es que Europa se ha atomizado en los últimos tiempos. Entonces, ante esa realidad, o sea, Putin como un líder inteligente que es, aunque muchos creen que no, aprovechando esa situación, digamos, de debilidad europea, primero ha iniciado sus reclamos territoriales y además, bueno, quiere posicionarse en un mundo como el principal referente en aquellos territorios. Y bueno, por eso no lo quiere. Sí, el tema es que es inviable cualquier negociación que implique el desmembramiento territorial y es entendible no solamente la preocupación en Europa por la seguridad, sí, de la Europa misma, sino también que Ucrania está preocupada porque tuvo ya acuerdos como los de Minsk que no se cumplieron, porque hay que recordar también que hubo otros acuerdos llamémosle así, de desnuclearización de Ucrania en favor de su integridad territorial y bueno, justamente, obviamente que no se han cumplido. Entonces hay una serie de cuestiones a tener presente que se están jugando, por eso es una semana bastante clave en el tablero, ¿sí? Porque si Estados Unidos retira el apoyo hacia Ucrania, que ha gastado varios miles de dólares en el tema de armas, bueno, puede llegar a ser complicado para Europa y complicado para el resto del planeta, en realidad. Seguramente que vamos a estar con informaciones sobre esto porque esta reunión se está dando, se sigue dando, ¿no? En estos días. Si se está dando en este Claro. momento en París. En París, no solamente los países europeos, sino todos aquellos que yo agregué, que son los que están directamente complicados en esta situación, sus principales líderes se están reuniendo en este momento. ¿Cuál es la propuesta? Porque hay que hablar de propuestas. Bueno, tratar de lograr un alto al fuego, por lo menos, o proponer un alto al fuego. ¿En qué sentido? Y bueno, se habló alguna vez de la conformación de algún ejército multinacional para detener o que sirva de barrera, ¿sí? Como se usó digamos, en el norte, ¿sí? Con todo, allí en Israel, ¿sí? Con el Líbano, ¿sí? Que en realidad, bueno, al final, afortunadamente solo han quedado 5 puntos de control, lo agregamos, aunque no es la noticia de hoy, pero bueno, se ha retirado el ejército israelí y parte de eso lo ha ocupado el ejército del Líbano para controlar a Hezbollah. Bueno, una propuesta de esas características, o para poner a alguien en el medio para que no se peleen, porque la realidad es que nadie reconoce que se está peleando, o sea, cada uno pelea por su posición. Y bueno, alguien tiene que haber, como para que reconvenga un poco la situación y entender de que eso no afecta solamente a los dos contendientes, sino que afecta al mundo y afecta sobre todo a gente
a la población de esa zona en forma directa, con desplazados, como hemos hablado. En el último año, más de 15 millones de desplazados en las distintas guerras y problemas, que no es un número menor. Uno habla de que hay 7.000 millones, pero bueno, igualmente es mucha gente para que sufra de la forma que lo ha sufrido y que ha vivido este último año. Bruno, muchísimas gracias. Seguramente, como dije recién, vamos a estar con esta información que se va desarrollando, ¿no? Continuamente. Así que gracias por este análisis y este informe sobre esta situación. Me supongo que estarás esperando el comienzo de la Fórmula 1, ¿no? Como yo. Esperando justamente esto y que se pueda solventar, también pueda hacer el deporte una forma de acercamiento, más allá de Siempre, que es sí. un gran negocio a ese nivel, pero que el deporte también sea canalizador de energías, porque las disputas en definitiva están buenas hacerlas en el deporte, como decía, más allá de no ser del deporte motor, el Barón de Coubertin cuando instituyó aquel principio de las justas olímpicas, ¿sí? O Claro, sea, que las claro. batallas se den en un campo deportivo, no que cuesten la vida o la muerte a la gente. Así es, esperamos que así sea. Bruno, muchísimas gracias, que tengas muy buen miércoles. Gracias, Carolina, para vos, un fuerte abrazo a todos y nuestras oraciones para el Santo Padre Sí, para que tenga un pronto restablecimiento, ¿sí? Confiemos en que Dios y el Espíritu Santo lo pueda ayudar para poder salir adelante de este mal paso que está teniendo. así es, que así sea. Muchas gracias, Bruno. Gracias a vos. Hasta luego. Estuvimos dialogando